un primer eje que me parece importante es el eje que está vinculado con el contenido, es decir, dónde entra la enseñanza de los derechos humanos en el plan de estudio, en el currículum de derecho. ¿Cuál es el espacio para estudiar derechos humanos? Un segundo eje que me parece importante es el eje pedagógico, es decir, si existen algunas metodologías o técnicas pedagógicas que sean particularmente útiles para desarrollar el tipo de destrezas que caracterizan el trabajo en derechos humanos. ¿Sí? Además de la clase magistral y hacer que los alumnos lean un manual, hay algunas otras formas que propendan a una mejor formación de un abogado, un juez, un funcionario público que trabajen en derechos humanos o que estén involucrados con el trabajo en derechos humanos. Yo creo que una tercera cuestión que es interesante, particularmente en materia de derechos humanos, es la de pensar la idea de la función social de la universidad, es decir, en qué medida la universidad, más allá de la producción de abogados, cumple con alguna función vinculada con la protección y defensa de los derechos humanos en relación con las comunidades en las que están insertas y si la universidad de alguna medida tiene un andamiaje institucional, una estructura institucional que permite un desarrollo de esa función social, de nuevo, más allá de el hecho de que se gradúen abogados de la universidad. Sobre la primera, la cuestión de contenido. La primera cuestión que diría es, me parece, continúa siendo válida la idea de Duncan Kennedy de el currículum oculto, el currículum invisible de las facultades de Derecho. Las facultades de Derecho siguen estructurando su plan de estudios a partir del modelo de Derecho del siglo XIX. Es decir, gran parte de la formación del abogado está pensada sobre la base de la introducción al derecho por los abogados, es el de cursar 5 materias civiles, 2 mercantiles, una materia de quiebras, etc. El modelo oculto que hay detrás de eso es el modelo de abogado que proyecta la universidad. Centralmente es un abogado que trabaja en derecho de los negocios, el derecho del mercado. La centralidad de la formación del abogado sigue basada en la idea de que lo que va a hacer la mayoría de los abogados van a salir al mercado a trabajar en el derecho de los negocios y que los modelos de abogados que se salen de ese perfil son minoritarios o son marginales. Bueno, así que ahí hay varios desafíos importantes. Yo creo que hay 3 importantes en relación con esto. La primera, el primero importante es, si uno piensa en una materia separada, de derechos humanos o derechos fundamentales, que integre las 2 fuentes. Así que si la parte dogmática de la Constitución, si el estudio de la primera parte de la Constitución se hace en conjuntamente, y con la idea de armonizarlos con la de las fuentes internacionales, no viendo derechos humanos como una bolilla aparte de derecho internacional público, sino viendo derechos fundamentales en armonía, trayendo en armonía las 2 fuentes. Una segunda cuestión que me parece importante es la noción de derechos humanos no se limita solo a la materia de derechos humanos, sino es el problema de la transversalización. En qué medida el contenido de los derechos humanos permea en otras ramas del derecho, y yo diría, hay algunas ramas del derecho que se abren particularmente, que están particularmente dispuestas a ese diálogo. Yo diría el derecho penal, el derecho de familia, la parte del derecho de familia que trata de protección de la niñez, de la maternidad, etcétera, etcétera. Pero sobre las otras materias es importante pensar en qué medida el contenido de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el contenido de estándares internacionales, leyéndolos en armonía con las normas constitucionales, son la base a partir de la cual uno estudia derecho penal, derecho laboral, derecho civil, etcétera, etcétera. Además de estos 2 niveles, el estudio dogmático del contenido de los derechos humanos y la idea de transversalización de la noción de derechos humanos en ramas particulares, hay una área técnica que está vinculada con el litigio internacional en materia de derechos humanos. Esa última instancia, enseñar las destrezas del litigio ante la Corte o en Comisión Interamericana, debería ser una materia optativa que está al final de la carrera y que solamente interesa a la práctica de algunos pocos abogados que se van a dedicar a eso. Mientras que me parece bastante más importante fortalecer la inclusión de la noción de derechos humanos como noción de derechos fundamentales, que todavía en México no ha cerrado como paradigma, y segundo, en relación con áreas del derecho en particular. Entonces, lo primero que se tiene que ver es efectivamente cómo en las escuelas, en lugar de hacer un complemento, incluso algunos como optativa de derechos humanos, cómo logras la transversalización y que los tratados y los convenios no se revisen en internacional público o algunas cosas de internacional privado, sino que en cada disciplina necesariamente recurras a la referencia del sistema universal o del sistema interamericano. Y mientras haya profesores que enseñen solo con el código, pues cómo vamos a decirles que ahora muchas resoluciones
tú dijiste que son pocas, yo creo que son muchas dependiendo de la materia, muchas resoluciones pues no están basadas en normas, sino están basadas en principios, y que la clave del movimiento del derecho ahora es la argumentación. En todas las facultades se tendría que estar reforzando el tema de la argumentación y sobre todo trabajando con casos prácticos. El factor de cambio están siendo los alumnos, porque los alumnos están llegando con la intención, tienen muchísimo más información por la misma tecnología y ellos son capaces de hacer cuestionamientos en donde ellos están moviendo algunas veces al maestro. La pregunta es cómo la oferta tradicional en términos pedagógicos le agregamos alguna otra metodología que no sea solamente la de la clase magistral y vender el manual. Y me parece que la materia de Derecho Humano se presta particularmente porque nos ofrece algunas innovaciones y novedades en términos de material, en términos de cosas que no son tradicionales y en términos de desafíos que interesaría trabajar para cambiar este abogado del que hablaba, que es el abogado estereotípico que surge del currículum oculto. Yo creo que hay dos factores importantes. Uno es el factor institucional, digamos. Esto no puede depender de la iniciativa personal de un profesor perdido que tiene esta iniciativa. Vamos a ver, algún nivel de discusión al respecto de cómo impacta nuevas formas de enseñar derecho, el cambio de la malla curricular en consideración a los derechos humanos como materia específica y como materia transversal, y algunas destrezas específicas vinculadas con el litigio internacional, requieren un compromiso de la universidad que cambie los programas de estudio que parecen basados en el derecho de los años 30 o 40. Así que, digamos, si no hay algún cambio ahí, el cambio depende de iniciativas individuales que cuando el profesor se va, cuando el profesor cambia, etcétera, etcétera, se mueren, se pierden, no hay memoria institucional, etcétera. Así que si no hay un compromiso de la universidad en ese sentido. Y el segundo es, me parece que esto también requiere algún trabajo de formación de docentes. La idea de que los docentes, digamos, el título de abogado no me habilita a ser profesor de derecho. Muchos, digamos, me ha pasado en muchos lugares de México de ir a trabajar con profesores y charlar con los alumnos y el profesor tal está en el curso de metodología, qué interesante. ¿Por qué? Porque el profesor, el método que usa es leer el código, digamos. Esto me ha pasado en 5 o 6 facultades de Derecho en lugares distintos de México. Y lo que hace el profesor es, se sienta, abre y lee el código, artículo 1, artículo 2, artículo 3. Bueno, esto me parece una demostración bastante patética al respecto de que el tener un título o ejercer la profesión no me habilitan automáticamente a ser profesor de Derecho, a enseñar Derecho, transmitir conocimiento de Derecho. Así que si no hay algún tipo de apoyo relacionado con la formación docente, bueno, es bastante difícil pensar cómo cambiar. Incentivos. Me parece que, a ver, esta idea que los tiempos han cambiado y para litigar mejor y para tener mejor éxito en términos de litigio es necesario incorporar estas herramientas. Bueno, parece ser un incentivo interesante. Digamos, lo que forma la Facultad de Derecho centralmente son abogados que van a ejercer, y si el modelo de abogado que presenta es un abogado más rico, que tiene un bagaje interpretativo más interesante, que puede jugar más con otras fuentes, etcétera, etcétera, bueno, eso tal vez sea un incentivo importante. Y en esto, tener una malla curricular flexible, que tenga algunas opciones, me parece bastante mejor que la idea vertical de estos son los contenidos que hay que dar y nada más que esto, etcétera, etcétera. Así que bueno.